Venezuela, hoy. Noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy, 21 de noviembre del año 2019. Este es tu canal de Noticias al Día 024 y traemos importantes noticias para ti en este día. Gracias por tu sintonía de siempre y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya a nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos en las redes sociales y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que tenemos para ti en este día. Titulares. Juan Guaidó y la oposición de Venezuela salvan PDVSA. Sellan acuerdo que aplaza a acreedores que reclamen Citgo. Jorge Arreaza, canciller del régimen de Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de planificar acción militar contra Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro otorgó 72 horas a agregados militares de Bolivia para abandonar Venezuela. Diosdado Cabello dice que en el año 2021 habrá una Asamblea Nacional que no quiera tumbar el gobierno. La OEA pide a Bolivia convocar urgentemente elecciones. Amigos, y a continuación comenzamos con el desarrollo de estas noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, la Junta de Administración de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y quien fue designada por el Parlamento de Venezuela y está compuesta en su mayoría por la oposición, se anotó el logro de conseguir un acuerdo temporal con los acreedores de los bonos 2020 y con esto ha conseguido impedir el reclamo contra la filial Citgo de la petrolera en Estados Unidos que está sirviendo de garantía con estos documentos. El Centro de Comunicaciones de la Presidencia Interina de Venezuela de Juan Guaidó expresó que el 15 de noviembre las autoridades de la Junta de Petróleos de Venezuela lograron un acuerdo con los principales detentadores de los bonos PDVSA 2020, quienes estuvieron agrupados en MUFG Union Bank y en la agencia Glass Américas de representación financiera. El acuerdo implica que se elabore un cronograma con una duración de 6 meses, durante los cuales los titulares de los bonos se comprometen a no reclamar ni tampoco a avanzar en la toma de las acciones de Citgo, mientras que avanza el juicio de nulidad que existe actualmente contra los bonos de PDVSA 2020. Este convenio fue presentado a la jueza Catherine Polk Falla del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, tribunal ante el cual la Junta representante de Juan Guaidó interpuso una demanda en nulidad en contra de esos bonos, en vista de que fueron respaldados con Citgo, pero sin la debida autorización del Parlamento como manda la Constitución, por lo que fueron declarados ilegales por la Asamblea Nacional y comenzó esta acción legal ante los Estados Unidos. Esta demanda fue amparada en la licencia 5A, que fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que daba un margen de plazo de 90 días a los detentadores de estos bonos, durante los cuales los acreedores no podían perseguir el cobro. Citgo es una empresa que ha quedado en medio de la pugna entre Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, y el régimen de Nicolás Maduro. Es por ello que Citgo, filial de PDVSA, es uno de los activos con más valor que tiene Venezuela en Estados Unidos y está controlado en la actualidad por la junta nombrada por el presidente interino Juan Guaidó, a quien ese país reconoce como el presidente de Venezuela. El procurador especial de Juan Guaidó ha manifestado que Citgo es la pieza clave para la atención de la ayuda humanitaria en Venezuela, y la empresa es la clave también en la recuperación de la industria del petróleo cuando cambie el régimen de Nicolás Maduro. Y continuando con otra noticia de esta emisión de noticias, Venezuela, hoy para el 21 de noviembre del año 2019,
Jorge Arreaza acusó a Estados Unidos de planificar una acción militar en contra de Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, Jorge Arreaza, el canciller del régimen de Nicolás Maduro, acusó al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, de estar planificando una estrategia en contra de Venezuela apoyada en militares a los fines de generar un golpe contra Nicolás Maduro. Dijo que hay una política diplomática que está presente y que esto podemos verlo con el golpe contra Maduro y que recientemente Mike Pence, el presidente de Estados Unidos, está promoviendo a través de las redes sociales este golpe. El sábado pasado, el vicepresidente de Estados Unidos solicitó a los miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela a que debían unirse al pueblo y a que la democracia sea restaurada. Arreaza reiteró su rechazo a los comentarios de Mike Pence en las redes sociales y fue puntual en que el gobierno de Estados Unidos está pretendiendo que las Fuerzas Armadas de Venezuela apoyen por la fuerza al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En respuesta a Mike Pence y en un tono sarcástico, el canciller Arreaza le envió un mensaje diciéndole que Venezuela está acompañando al pueblo de Estados Unidos en la lucha por su libertad. Aseguró que Estados Unidos merece un futuro democrático, seguro y con justicia social. Los oprimidos de Estados Unidos se merecen prosperar en un país que esté libre de supremacismo, dijo Arreaza. Y en otra de las noticias que traemos para ti en el día de hoy, Venezuela, hoy para el 21 de noviembre del 2019, el régimen de Nicolás Maduro otorgó un plazo de 72 horas a agregados militares de Bolivia para que abandonen Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, Nicolás Maduro hizo el retiro de las credenciales de los agregados militares de Bolivia en Venezuela. A estos fines dio como plazo 72 horas para que estos salgan del país. Así lo dio a conocer el régimen de Maduro mediante un comunicado. En este documento, que fue dirigido a la Embajada de Bolivia en Venezuela, manifestó su decisión de que se debía retirar las credenciales al personal de agregado militar de Bolivia. El régimen de Nicolás Maduro justificó la decisión cuando indicó que todo esto guarda relación con el papel jugado por el alto mando de las Fuerzas Armadas de Bolivia en los acontecimientos que llevaron a cabo que miembros de la policía y militares forzaran a Evo Morales a renunciar de la presidencia el 10 de noviembre. En el documento, Maduro indica que en ningún caso esto debe entenderse como una valoración de tipo individual contra los soldados de Bolivia, por quienes Venezuela tiene el mayor de los respetos, añadió el documento. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Bolivia sufrieron daños cuando el gobierno de la presidenta interina Yanine Áñez rompió relaciones con el régimen de Nicolás Maduro y declaró públicamente el respaldo a Juan Guaidó, reconociéndolo como el presidente interino de Venezuela. Áñez manifestó entonces que venezolanos que están vinculados a la Embajada de Venezuela en Bolivia estaban atentando contra la seguridad interna de ese país. Esta decisión ha supuesto el rompimiento de los lazos entre Bolivia y Venezuela, lazos que durante más de una década asentaron el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Mientras tanto, Nicolás Maduro, quien se encuentra usurpando el poder en Venezuela, se ha levantado y mantenido como uno de los principales defensores con los que cuenta Evo Morales en el mundo. Y continuando con las noticias, esta emisión de Noticias Venezuela hoy, la OEA pide a Bolivia convocar urgentemente elecciones. Conforme a agencia de prensa EFE, el miércoles la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución para solicitar a Bolivia que debe llamar de forma urgente a elecciones, en un momento en que la presidenta interina Yanine Áñez dijo que iba a convocar nuevos comicios en las próximas horas. 26 votos de los 35 miembros que conforman la OEA estuvieron de acuerdo.
3 en contra. Estos fueron Nicaragua, San Vicente y Granadinas y México. 4 abstenciones y una ausencia. Todo esto en un momento en que Bolivia tiene una crisis con un saldo de al menos 32 fallecidos por las protestas, reseñó la agencia de prensa AFP. La representante de Bolivia votó a favor de la resolución. El texto, que fue propuesto por Colombia y por Brasil, da instrucciones a la Secretaría General de la OEA a que otorgue a Bolivia todo el apoyo técnico que sea necesario a los fines de que se inicie de inmediato el proceso para elecciones. Todo esto conforme a los principios de credibilidad, confianza, transparencia y de independencia. Bolivia está pasando por una grave crisis política a raíz de las denuncias de fraude por las elecciones presidenciales pasadas, que dieron como consecuencia la renuncia de Evo Morales de la presidencia ante la presión constante de las protestas y el retiro del apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía, y posteriormente la toma del poder por parte de un gobierno interino. La presidenta interina Yanine Áñez hizo el anuncio de que va a convocar en las próximas horas elecciones generales en Bolivia. Esto en momentos en que continúan las protestas y que el renunciante Evo Morales, quien ha denunciado que fue víctima de un golpe, manifestó que la represión de las manifestaciones son un delito de lesa humanidad. Esta resolución de la OEA hace un llamado a todos los actores políticos y a la población de Bolivia en general a que de inmediato cese la violencia y solicita a las autoridades a que garanticen de forma irrestricta y plena el respeto a la protección de los derechos humanos en el país. El embajador de Uruguay hizo una propuesta de que debía enmendarse la resolución, indicando que no había sido invitado a las discusiones, pero esta propuesta, con 17 votos en contra y 7 apoyos, al final fue rechazada. El diplomático de Uruguay hizo la solicitud de que en la resolución se incluyera la mención de que Bolivia había sufrido un quiebre institucional. El representante de Estados Unidos calificó esta resolución como directa y simple y solicitó que debían sumarse los países que la patrocinaron. También el diplomático de los Estados Unidos hizo un llamado a todas las partes de Bolivia, incluyendo al expresidente Evo Morales y a su partido, a que se abstuvieran de ejercer actos de violencia en ese país. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de noticias, Venezuela hoy para el 21 de noviembre del año 2019, Diosdado Cabello dijo que en el año 2021 habrá una Asamblea Nacional que no quiera tumbar al gobierno. Conforme a agencia de prensa EFE, Diosdado Cabello, uno de los principales del régimen de Nicolás Maduro y quien es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, manifestó el miércoles que a partir del 1 de enero del año 2020 habrá elecciones para el Parlamento de Venezuela y que debían estar preparados para triunfar de forma contundente. En un acto en el que se juramentaron los equipos políticos de Barinas, Cabello resaltó que la principal tarea que tiene el partido es la de ganar, todo esto a los fines de poder retomar un espacio que por su cúpula, y en este caso por culpa de la dirigencia, perdieron. Todo esto por no desarrollar una estrategia que fuera adecuada para que los cuadros vencieran en el Parlamento en el año 2015. Diosdado Cabello manifestó que Juan Guaidó ha llevado a la oposición de Venezuela al peor momento de su historia. Ya él tendrá que responderle a la justicia, dijo. Comenzando en el 2021 vamos a tener una directiva en la Asamblea Nacional que no esté en desacato, pero que tampoco quiera tumbar al gobierno, dijo Cabello. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de noticias Venezuela hoy para el 21 de noviembre del año 2019. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video
y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.